Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios, amén. Y hoy nosotros estamos celebrando también como familia que Dios nos trajo aquí hace 12 años y Dios ha sido muy bueno con nosotros y toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hace 12 años, en el 2013, vinimos con mi familia, mis hijos y yo, a mi esposa, a este lugar y hemos visto la mano de Dios obrar una y otra vez. Y nunca se cansa el Señor de bendecirnos. ¿Cómo no confiar en un Dios tan bueno? ¿Cómo no confiar en un Dios que siempre está de nuestro lado? También queremos ahorita al final del servicio orar por algunas personas que van a tener un tiempo difícil durante la semana. Nuestra hermana Rosalinda va a pasar una cirugía en esta semana, el martes, y si tú estás pasando algo difícil, queremos hacer una oración especial para que juntos como iglesia estemos clamando a nuestro Dios y que Él haga la obra, su voluntad en nosotros. Amén. Muy bien, hoy estoy iniciando una nueva serie titulada Navegando en tiempos inciertos. Y nomás quiero explicarte un poquito. Antes de que empiece el año, yo aparto un buen tiempo para meditar y orar a Dios y que Él me guíe. ¿Qué es lo que voy a estar compartiendo durante el año? No es como que hoy, a ver qué voy a predicar este domingo que viene. No, yo con tiempo estoy preparando un alimento espiritual para ti, iglesia, para ustedes. Y esto con el fin de que la iglesia sea edificada en muchos aspectos. Los que me conocen, cómo es mi estilo de predicación, algunas veces yo predico pasaje por pasaje de la Biblia, lo estuvimos viendo en Romanos, y hay veces que hago por temas, esto con el fin de que la iglesia otra vez sea edificada. Así es que yo quiero pedirte que siempre ores por mí como pastor para que Dios me dé sabiduría de predicar siempre una palabra puntual, pero que sobre todo venga de aquí, ¿verdad? Porque si viene de otro lugar, eso no es palabra. Entonces que Dios siempre hable a mi corazón y que pueda a través de mis labios salir una palabra que sea directamente de Dios. Y yo quiero animarte, ¿verdad? Porque muchas veces somos muy celosos en ese aspecto de la palabra y peleamos que sea la sana doctrina. Pero ¿sabes qué? La sana doctrina es que tú ames a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, que ames a las personas, a tu prójimo, como a ti mismo. Si no estás mostrando compasión y amor, escúchame, de nada sirve que escuches aquí cada domingo la palabra de Dios. De nada sirve que escuches al mejor predicador en YouTube o que leas libros o que vayas a conferencias si no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Todo se resume en amar a Dios con todo tu corazón, lo dijo Jesús, pero amar a todas las personas como a ti mismo. Servir a Dios con todo el corazón, pero servir a Dios también a través de servir a las personas y demostrarles el amor. ¿Y cómo hago eso, pastor? Aún en lo más mínimo, abriendo la puerta, dando la bienvenida, barriendo, limpiando los baños. No, eso cualquiera lo hace, pastor. No cualquiera lo hace. Lo hace aquel que ha entendido el verdadero evangelio, que es servir a los demás. Muchos dicen, ponme a predicar a mí, pastor, ponme a darme un estudio. Ay. No, Dios nos ha traído aquí, escúchame, para demostrar su amor. Jesús vino a servir a las personas, no a ser servido. Entonces yo quiero animarte para que juntos pongamos en práctica la palabra de Dios. Que no seamos oidores simplemente, que seamos hacedores de su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hoy quiero iniciar esa serie Navegando en tiempos inciertos. Y basada en la historia del profeta Elías. Vamos a estar estudiando la historia del profeta Elías. ¿Sabes? Porque el profeta Elías vivió tiempos muy inciertos y muy inseguros en Israel. Y la verdad es que nosotros también estamos pasando tiempos muy inciertos al estar aquí en este país como hispanos. Pero tenemos que estar confiados de que Dios está de nuestro lado.
Las leyes pueden cambiar, cambian de un momento a otro. La economía puede cambiar de un momento a otro. Cualquier cosa es cambiable, pero hay algo que nunca cambia y ese es nuestro Dios. Entonces, mientras estamos aquí, tú y yo vamos a poner nuestra seguridad no en un gobierno, no en la economía, no en mi trabajo, sino vamos a confiar en aquel que nos ha dado la vida. En Él hay esperanza. Y yo creo que entre más pases la vida, los años, más difícil va a estar. Yo quisiera decirte, el año que viene va a estar muy hermoso, pero yo no te puedo asegurar eso, porque la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Pero tú y yo no tenemos que tener temor a nada, porque si Dios está de nuestro lado, ¿qué nos puede suceder a ti y a mi iglesia? Y yo estoy seguro que Cristo viene pronto por todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos lo entienden así? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Él viene pronto, pero sabemos que los que confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, yo quiero darte como el fundamento, ¿verdad?, de esta serie. Va a ser Mateo capítulo 6. Ese va a ser el pasaje donde vamos a fundamentar esta serie. Mateo 6, 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por eso les digo, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Dice el verso 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y el verso 33 es un verso que todos conocemos. Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas que dice, les serán añadidos. ¿Cuántos creen en esa palabra? Sabes, el problema en nosotros es que distintas cosas siempre están queriendo tomar el primer lugar que a Dios le corresponde, como hemos visto a través de la serie pasada. Y la Biblia lo afirma y la Biblia lo confirma. Para muchos el principal rival de Dios es el dinero y el materialismo. Entonces, al poner nuestro enfoque en eso, va a traer ansiedad a nuestra vida. Va a traer de alguna manera ese faltante que solamente Dios puede dar a nuestras vidas. No vamos a tener satisfacción si ponemos nuestra dependencia solamente en las cosas materiales. No, tiene que ser Dios el primero en nuestra vida. Nada puede competir con Dios. Ahora, el dinero es importante y yo sé que hablamos de esto, pero dame oportunidad de explicarte más acerca de esto. El dinero es importante, es parte de cómo nos ganamos la vida para comprar la comida, para comprar lo básico. Y la Biblia habla ampliamente del dinero y a algunos no les gusta, ¿verdad?, que se hable del dinero en la iglesia, pero Jesús lo hizo. Y lo hizo de una manera sana y correcta. Ahora, yo entiendo que se ha predicado, se ha hablado de una manera incorrecta, yo lo entiendo, pero no nos vamos a perder de esa bendición de lo bueno solamente porque se ha malinterpretado esta parte de la Biblia.
Ahora, este pasaje ve un énfasis en no preocuparnos y nos anima a confiar en Dios. Entonces, su misma definición lo dice, que no nos preocupemos. Y apúntale ahí, ¿verdad? Porque nos preocupamos, la palabra lo dice, ¿verdad? Nos estamos por adelantando previamente. Ocupo mi mente a las cosas que aún no suceden. Eso es preocuparme. O sea, ocupo mi mente en cosas que aún no suceden. Y es una tendencia normal, natural, y yo la tengo, ¿verdad? Todos la tenemos, pero aquí el Señor Jesús nos llama a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de actitud. Nos recuerda que el Padre se encarga siempre de sus hijos. Bueno, que aún se encarga, dice la Escritura, de la naturaleza, de las aves, del campo. Con más ganas va a cuidar de ustedes, hijos, que hemos hecho a la imagen, sido hechos a la imagen de Dios. Y nos recuerda cuánto el Padre nos ama, que se preocupa de cada necesidad de la que pudiéramos tener. Pero la clave aquí es buscarlo a Él, buscar su reino, su justicia primero, antes que todas las cosas. Si quiero hacer énfasis en esa palabra primero, porque la clave es que Dios debe de ser primero en todo, y cuando lo buscamos a Él primero, aquí viene la promesa de que lo demás será añadido en tu vida y en mi vida. ¿Lo puedes creer? Déjame decirte que si permites que lo material sea lo primero, eso es algo muy superficial, muy banal. Y también eso va a traer más ambición a tu corazón, más avaricia a tu corazón. Es como el anciano que ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba a punto de morir, y tiene a su hijo al lado y saca su reloj. Saca un reloj muy lujoso el papá, y estaba ahí, y le dice a su hijo, le dice: ¿sabes? Este reloj mi bisabuelo se lo dio a mi abuelo, y mi abuelo se lo dio a mi padre, hijo. Y pues mi padre me lo dio a mí, este reloj. Y el hijo estaba todo emocionado: me lo va a dar a mí. Y hijo, y este reloj te lo vendo a 5,000 pesos, barato, ¿verdad? No, que no seamos así, ¿verdad? Hay personas que al punto del hecho de su muerte están ahí de avariciosos y no se van a llevar nada, como lo hemos dicho. Pero si tú y yo ponemos nuestra confianza en ese Dios que suple todas las cosas, vamos a tener contentamiento, gozo con lo que Él nos permite tener hasta el momento. ¿Cuántos quieren tener contentamiento, gozo con lo que Dios les da y que les permite vivir? Entonces, digo esto porque he visto una y otra vez cómo hombres temerosos de Dios inician bien su carrera cristiana y Dios los empieza a bendecir. Dios los empieza a prosperar en sus negocios. Y ellos prometen: si Dios me bendice, voy a estar ahí, voy a bendecir y voy a hacer lo otro. Y poco a poco se van olvidando. Se van olvidando de lo que Dios ha hecho por sus vidas. Oh, hermano, hermana, que tú y yo no seamos así. Que tú, al contrario, si Dios te bendice, tú estás aquí en la casa de Dios para darle toda la honra y la gloria a Él, al único que puede bendecir tu vida, que es Dios, que es el Señor. Y me ibas a decir: pastor, ¿por qué no íbamos a hablar de Elías? Sí, dame oportunidad. Te dije que era el fundamento este pasaje. Ahora vamos allí a Primera de Reyes, capítulo 17. Esta historia otra vez nos relata que Elías vivía en un tiempo muy incierto, ya que el rey Acab y la reina Jezabel habían traído mucha idolatría, habían corrompido la casa de Dios, y estaba viviendo tiempos muy inciertos el profeta
Elías. Y aún así Dios le daba palabra para que fuera delante del rey y hablara en su nombre. Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 1 en adelante. Lo tenemos, ya un fuerte amén. Fíjate lo que dice. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Verso 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querid, al este del Jordán. Verso 4. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Verso 5. Así que Elías se fue al arroyo de Querid, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Entonces, lo que vemos aquí es una crisis económica. Estaba sucediendo una crisis económica en ese tiempo, porque su economía estaba basada básicamente en la agricultura. Entonces, al no haber lluvia, se venía todo abajo, porque era una economía basada en la agricultura. Pero en medio de ello, escúchame, Dios proveyó para su hijo. Era una manera creativa de decirle: yo voy a cuidar de ti. Pase lo que pase, aun cuando haya sequía, yo voy a estar de tu lado. Yo voy a suplir para lo más básico, para lo que tú necesites, Elías. Y lo manda para que se refugie a un arroyo, el arroyo de Querid, dice la escritura. Y ahí estaba bebiendo del arroyo, y luego los cuervos, que dice que le llevaban pan. Imagínate, ya no existía el Uber Eats y ya, Dios, mira cómo Dios suplía, ¿verdad? Antes que existiera todo eso. Entonces, Elías está tranquilo, contento. Quiero que te imagines un poco, visualices ahí el río, el arroyo. Él está debajo de un árbol fresco, está todo tranquilo. Elías había obedecido a Dios, el Señor lo estaba cuidando, todo iba muy bien. Pero fíjate lo que sucede en el verso 7. Dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Es lo que él había profetizado y se cumplió. Entonces, espera un momento. El arroyo al cual Dios lo envió, se secó. Está diciendo que se secó. Sí, así es. Se secó. Y aquí vemos una gran lección. En segundo lugar, aunque obviamente Dios cuida de sus hijos, escúchame, vivimos en un mundo caído y somos afectados por lo que sucede en este mundo. ¿Cuántos lo entienden así? Dios cuida de nosotros, sí. Dios está de nuestro lado, sí. Pero vivimos en un mundo caído, donde hay maldad, donde hay injusticia, y tú y yo somos parte de ese mundo, en todas sus expresiones. El hecho de que no había llovido causó, ¿verdad? Hablando de la historia, que también ese arroyo se secara. Y sabes, algunos se sorprenden cuando vienen pruebas a sus vidas. Algunos cristianos se sorprenden cuando hay luchas, cuando hay enfermedades en la vida cristiana. Porque tal vez alguien en algún momento les dijo que si venían a Cristo no iban a tener problemas, que todo iba a ser perfecto en su vida, que iban a ser prósperos y abundantes en todo momento. Pero no sé quién te dijo eso. Y el que te dijo te mintió, porque ese no es el evangelio. El evangelio de Dios es que van a venir pruebas, vas a tener enfermedades, van a venir situaciones adversas como lo que estamos viendo el día de hoy. Pero aún así, Dios está siempre de nuestro lado. Ese es el verdadero evangelio. Tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo donde hay injusticia, donde hay maldad.
el instrumento terrenal puede ser afectado. En este caso el arroyo, pero vamos a aplicarlo más a la vida actual. La empresa puede cerrar donde tú estás. Puede cerrar y puede moverse a la China, yo no sé. Tu jefe, tu cliente puede cambiar de parecer, pero eso es crucial. Es crucial reconocer que eso es tan solo un instrumento terrenal que Dios está utilizando en este momento. Si se acaba esto, Dios tiene otra cosa para ti. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar confiando en todo momento en ese Dios grandioso al cual adoramos y servimos. Mi confianza no está en mi trabajo. Tu confianza no debe de estarlo tampoco en tu trabajo, ni en tu cuenta de banco, ni en nada terrenal, sino nuestra confianza debe de estar siempre puesta en ese Dios que a pesar de que haya injusticia, de que a pesar de que haya falta en lo económico, Dios siempre nos va a suplir. Siempre nos va a suplir. A los hijos de Dios nunca nos va a faltar nada. Créelo, créelo. Entonces, se acabó ese instrumento en particular de parte de Dios, porque Dios es el que da y Dios es el que quita. ¿Cuántos lo entienden? Y muchas veces es la parte que no entendemos, aferramos. Ay, es que era mi trabajo. Ay, es que era eso. No, Dios te da, pero Dios también te lo quita. Ahorita podemos estar bien de salud, mañana no sabemos. Pero eso quiere decir que Dios no es bueno. No, Dios sigue siendo bueno en nuestras vidas, pero Dios da, Dios quita. Sea el nombre del Señor siempre bendito, dijo Job. Entonces recuerda eso, apunta esto. El verso en tercer lugar: el arroyo se puede secar, pero el que abre los cielos nos sigue sosteniendo. El que abre los cielos nos sigue sosteniendo en toda temporada. En toda temporada. Esto no significa que siempre habrá abundancia de lluvia. Él sí permite tiempos de sequía, pero otra vez, Él nunca nos va a dejar. Siempre nos va a sostener. Mira lo que dice el verso 8. Verso 8. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Mira, para Elías esto le sonó muy raro. Yo creo que más raro que el arroyo y los cuervos. Porque Sidón, escúchame, no era una ciudad que le pertenecía al pueblo de Israel. Era una ciudad que era idólatra, que no eran creyentes del Dios verdadero. Entonces Dios lo manda a Sidón. Entonces esto representaba salirse del pueblo del pacto a un lugar pagano. Ir con una viuda que ahorita vamos a descubrir que estaba en una pobreza extrema. Y ella ahora iba a ser un instrumento de Dios en sus manos. ¿Te fijas cómo Dios usa todo lo que Él quiere para algo bueno en nuestras vidas? Quizás Dios a través de todo esto estaba estirando la fe de Elías. Y quizás en cuarto lugar pone ahí: Dios quiere estirar la fe tuya y mía. Me incluyo. De creerle más allá de las circunstancias y sentimientos, más allá de lo que estamos viviendo, las cosas en lo terrenal y en lo natural. Y no lo quiero limitar solo a la provisión económica. En cualquier reto que pudieras estar enfrentando el día de hoy, yo quiero animarte a que no te bases en sentimientos o en circunstancias, sino que tu confianza esté en aquel que nunca va a dejar de suplir para tu vida, nunca te va a desamparar. Que nuestra confianza otra vez no esté en lo terrenal, sino que
que esté puesta nuestra mirada en ese único Dios que nos da lo que necesitamos cada día. Sigue leyendo el verso 10, dice: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Verso 12: tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes, ¿qué dice? ¿Antes de qué? Antes de morirnos de hambre. ¡Wow! ¡Qué historia tan más trágica! Parecía como que ahora sí se equivocó Dios. Tal vez si yo hubiera llegado ahí, donde Dios me hubiera enviado, hubiera dicho: perdón, me equivoqué de casa, ¿verdad? Y me iba a otro lugar, a una casa más bonita, más lujosa. Pero no, Dios no se había equivocado. Dios lo había enviado ahí. Era un plan de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Elías al saber que esta viuda tiene tan solo una poca de harina y unos cuantos panes ahí? Fíjate, el 13: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti. ¿Y para quién? Para tu hijo. Bueno, ¿que no se estaban muriendo de hambre? Y le dice que le haga primero ¿a quién? ¿Sí leímos bien? A él. Y yo, si no hubiera conocido a Elías y sabría que era un hombre de Dios, yo hubiera dicho: este señor qué abusón, ¿verdad? Pues no, que tiene que primero bendecir y luego después que le den a él de lo que sobra. Pero no, la cosa era que tenían que darle ¿a quién? Lo primero ¿a quién? A él. Ya me imagino hoy en nuestros días si hubiera pasado eso, ¿verdad? Ahí en las redes sociales: ay, pastor, ministro, abusón, quita el último bocado de pan a una viuda y su hijo. Ya me imagino. Pero bueno, déjame ser sincero, tristemente sí pasa eso. Y pido disculpas por eso, porque muchas veces se ha abusado del poder de la autoridad y se ha usado eso de una manera incorrecta. Pero otra vez, no nos vamos a perder de las cosas buenas de esta palabra de Dios, porque algunos cuantos han malinterpretado lo que la palabra enseña conforme a todas estas cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, en quinto lugar, pon ahí: no permitas que los errores de otros te roben de la verdadera palabra de Dios. No permitas que los errores de otros te roben de la verdadera palabra de Dios. En este tema tan importante para nosotros, fíjate cómo lo dice el verso 13. Otra vez, volviendo al tema: pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. Lo dice así: primero, hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. ¿Te fijas la palabra primero? Entonces quiero enfatizar en esta palabra. Desde el principio he hecho este énfasis en primero, como leímos el pasaje donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Porque no pueden ser dos señores en nuestras vidas. Dios tiene que ser primero. Si yo quiero que Dios bendiga mi vida, ordene mi vida, Él tiene que ser siempre el primero. No las cosas terrenales, no las cosas materiales, no el dinero, sino Dios tiene que tomar el primer lugar en mi vida. Y Él va a suplir lo que a Él le plazca en nuestras vidas. Me acuerdo de casi hace 20 años atrás, como yo les comenté, nos vinimos de México para San Antonio. Cuando llegamos ahí, llegamos muy emocionados,
pero no teníamos trabajo, no teníamos permiso para trabajar tampoco. Simplemente nos dieron la oportunidad de estudiar una materia de inglés, estar ahí en la escuela, mientras se arreglaba toda nuestra situación migratoria. Pero recuerdo que Dios siempre suplió. Pero algo que recuerdo que hicimos mi esposa y yo es que la primera vez que nos invitaron a predicar, a cantar, porque antes yo cantaba, aunque no crean, ¿verdad? Cantaba unos cantitos bonitos al Señor. Bueno, ahorita ya tenemos personas profesionales, no necesitan de mi ayuda aquí, pero sí cantaba, se los prometo. Entonces, esa es una manera que Dios nos bendecía. Y recuerdo que la primera vez que llegué a un lugar, en una iglesia muy pequeñita, como unas 10 personas, 15 personas, el pastor me dio un sobre y me dijo: ten, esto es porque ustedes vinieron a apoyarnos. Y recuerdo que esa primera ofrenda que me dieron aquí, yo se la volví a regresar al pastor, porque Dios puso eso en mi corazón. Decir que eso volviera a regresar a la iglesia, sembrarlo de alguna manera en la iglesia. Y yo estaba así como que lo hago o no lo hago, porque no teníamos nada, pero Dios puso eso en mi corazón. Y regresé esa ofrenda, se la di al pastor. Y yo creo que eso fue una manera en que Dios usó para podernos bendecir grandemente más adelante, porque nunca nos faltó nada. Después nos invitaron a una iglesia para estar trabajando todo ese tiempo ahí, y a través de eso Dios suplió en nuestras vidas, y nunca, déjame decirte, nunca nos dejó. Siempre estuvo ahí, a pesar de que no había un trabajo normal o formal como cualquier otro pudiera tener, pero aún así Dios siempre suplió a nuestras vidas. Yo creo que eso fue un instrumento terrenal que Dios usó para sostenernos, el darle lo primero a Dios. Lo hicimos como un simbolismo, mi esposa y yo. Yo quiero animarte para que en todo momento tú le des lo primero y lo mejor a Dios, y Dios va a bendecir tu vida. Fíjate el verso 14, lo que Dios hizo en esta mujer. Dice: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. El 15 dice: ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite de jarro. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! ¿No es así? Ella dio lo primero al Señor y Dios la bendijo. Y esto me hace recordar la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a los discípulos. Como dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes por qué? La mujer no es como que el milagro fue ¡pum!, una loma ahí de harina ahí que muy apenas podía entrar a su casa, y que a ver cómo le hacemos, y que no. Era algo que iba fluyendo cada día, esa bendición, y nunca se agotaba. Por eso dice el Padre Nuestro: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y yo quisiera de repente que Dios nos diera por adelantado, ¿verdad?, por un mes. Pero es una manera de entender que Dios quiere que dependamos de Él cada día. Y no me refiero solamente a dinero y a comida, sino a su provisión espiritual en todas las áreas que nosotros necesitamos enfrentar cada día. Él está ahí para nosotros. Su pan de providencia está siempre ahí para nosotros. Entonces yo quiero animarte para que pongas tu confianza en Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, Dios enviaba el maná cada día. No lo mandaba por un mes por adelantado, sino cada día les mandaba esa provisión, ese pan. Les daba lo suficiente para vivir. De esa misma forma,
que tú y yo estemos contentos, satisfechos con lo que Dios nos da cada día, sabiendo que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Entonces, ¿por qué preocuparnos por el día de mañana? Si cada día, dice la Escritura, trae su propio afán. Cada día Dios suple para nosotros. ¿Cuántos han sido bendecidos el día de hoy? Yo sé que algunos hasta vinieron bien desayunaditos, ¿verdad? Se ven bien bendecidos. Y no, ¿para qué te preocupas del día de mañana si no sabemos ni siquiera si nos vamos a levantar? Entonces el día de hoy vamos a dar gracias a Dios y estar agradecidos siempre con Él. Verso 34 de Mateo 6. Mateo 6 dice: así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes ¿para cuándo? Para hoy. Y creo que el Señor Jesús nos está diciendo: hijos, enfóquense en el día de hoy. Te voy a cuidar hoy. Cuando llegue el mañana voy a suplir para tu mañana. Pero enfócate en el día de hoy. Hermanos, disfruten el día de hoy. Vayan con su familia. Vayan a comer algo rico. No, ahí andan enojados, todos enojados, y ya se les fue su día. ¿Qué tal si mañana no amanecen y se fueron enojados? Disfruten el día de hoy. Abraza a tu familia. Abraza a tu esposa. Abraza a tu esposo. Dile que lo amas. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí. ¿O cuántos aseguran que el día de mañana se van a levantar? Cada día, dice la Escritura, trae su propio afán. Pon en sexto lugar, pon ahí: el mismo Dios que te sostiene hoy lo hará mañana, si Él lo permite. Le puedes agregar: si Él lo permite. Entonces seamos sabios, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Seamos buenos administradores también. Entonces, en séptimo lugar, pon ahí: el darle a Dios primero es un acto de honra y obediencia y fe. El darle a Él, apartar algo de lo que Dios me ha bendecido, de mi sueldo, de mi cheque, decirle: Dios, esta parte, esta décima parte te pertenece a ti, Señor. Eso trae bendición como no tienes idea a tu vida, a tu casa, a tu hogar. El poner a Dios en primer lugar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú pones a Dios en primer lugar, se van a abrir otras puertas de bendición sobre tu vida. No es como que hoy haces un presupuesto y si me alcanza, le doy a Dios. No. Dios tiene que ser el primero en tu vida, aún en las finanzas. Porque queremos a Dios para todo, ¿verdad? Dios, ayúdame en mi matrimonio. Dios, ayúdame en mi trabajo. Dios, bendice esto, bendice aquello. Pero en mis finanzas no te metas, Dios. Y si me sobra, te doy. Pero así no funciona la cosa. Dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, el darle a Dios es un acto de honra. Es una manera de decir: Dios es primero en mi vida. Aún en las finanzas, Dios es el primero en mi vida. Fíjate lo que dice 2 Corintios 9, 12 al 15. Es el apóstol Pablo elogiando que los hermanos, la iglesia de Corintio fuera generosa. Dice esto: entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. 14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido
a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. 15 dice: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Entonces está elogiando el ser generosos, el dar al Señor sin reservas. Y es muy fácil decir: Dios es primero en mi vida, pero ¿lo estoy respaldando con obediencia, incluyendo mis finanzas? Esa es mi pregunta. Así que dar a Dios es un acto de honra. Él es primero en mi vida. Es un acto de obediencia también, porque me estoy asegurando de obedecer su palabra. Y finalmente es un acto de fe. Fe porque estoy poniendo mi confianza en Dios y no en mi dinero, no en las cosas materiales. Estoy poniendo mi confianza en que si yo le doy a lo que Dios le corresponde, Él se va a encargar de suplirme todo lo que yo necesite. Y por último puedes poner ahí: el Padre sabe que lo que más necesitamos es depender de Él y caminar cerca de Él. ¿Sabes? Porque la tendencia humana es que me voy olvidando de esa dependencia cuando me va bien. Cuando estamos en necesidad estamos cerca de Dios. Pero cuando todo está bien, muchas veces nos vamos olvidando poco a poco de Él. Y es solo cuando estoy luchando que me acuerdo cuánto dependo de Dios. Entonces no tiene que ser así, pero muchas veces eso tiende a suceder. Y sobre todas las cosas, recordar que solamente Dios tiene que ocupar el número uno en nuestras vidas. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando en este momento. Yo quiero animarte que sí, pidamos a Dios las provisiones, que Dios nos bendiga, nos provea, pero sobre todas las cosas, pedirle a Dios que Él siga siendo el número uno en nuestras vidas. Porque si Dios es el número uno en nuestras vidas, nada nos va a faltar, créelo, nada nos va a faltar. Él va a suplir. De una o de otra manera, Dios va a suplir. Y no solamente, otra vez, en lo financiero, sino Él va a suplir toda necesidad, toda angustia, todo dolor, todo quebranto. Él lo va a sanar. Porque Él ha prometido estar con nosotros, no solamente financieramente, sino emocionalmente. Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar. Él es un Dios grandioso que ha prometido estar con nosotros hoy y siempre. Y con esto quiero cerrar. Si tú me escuchas el día de hoy y tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día en que tú puedes entregarte a Él y decirle: Dios, yo quiero que tú seas el número uno en mi vida. Ya que he comprobado que ni el dinero ni las posesiones me pueden llenar. Yo quiero probar algo nuevo. Quiero probar lo que tú dices en tu palabra, que tú eres suficiente en mi vida. Donde quiera que me estés escuchando, si estás aquí, si estás en las redes sociales, yo quiero animarte. Ven a Cristo Jesús. Ven a Jesucristo. Él es la paz. Él es el verdadero gozo que tú puedes experimentar. Amén. Vamos poniéndonos en pie en esta hora. Vamos poniéndonos en pie. Inclina tu rostro, inclina tu rostro. Quiero hacer esa invitación. Si tú dices: pastor, yo quiero entregar mi vida. Si nunca lo has hecho, si tú nunca has levantado tu mano para hacer esa oración de fe y pedirle a Jesús que venga a tu vida, el día de hoy yo quiero invitarte para que hagas esa oración y le digas: Jesucristo, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, hazme un nuevo ser. Habrá una persona que dice: yo quiero hacerlo el día de hoy. Levanta tu mano simplemente para saberlo. Simplemente para
orar por ti. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si no es así, vamos a orar en este momento.